Buenas noches, hermanos. No sé si esto está... Me pusieron tanto cable que ya no sé ningún. ¿Está bien? Muy bien, vamos a leer en Isaías capítulo 6. Me preguntan, ¿querés el atril? Sí. Y aparecen con todo esto, entonces yo ya ahora... Isaías capítulo 6, versículo 1, el pensamiento que quisiera compartir con ustedes en esta noche es tener una mirada correcta. Y en el capítulo 6 de Isaías, Isaías tiene una visión y en esa visión tiene tres miradas correctas. Y los pensamientos en esta tarde van a estar justamente alineados en esta dirección. ¿Qué vemos cuando miramos? Dice versículo primero, Isaías capítulo 6, verso primero. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz, la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta visión de Isaías ocurre en el marco de una gran confusión y de grandes cambios en Israel. En este momento crítico de la sociedad y de la historia de Israel, este profeta joven de Dios recibe esta visión. Y lo primero que él está viendo en esta visión es un trono alto y sublime. Y al que ve en ese trono es al Señor. Comienza el capítulo diciendo que ocurrió cuando muere el rey Usías, en el año en el que estaba el rey Usías muerto. Bueno, no sé si era tan relevante el hecho, pero si está en la palabra, obviamente tiene que tener cierta relevancia. Ocurrió en el año en que había muerto Usías. Usías era un rey que había hecho lo recto, había hecho lo bueno delante de Dios. Y luego de la muerte de Usías, que fue trágica, porque era un hombre que mientras seguía y buscaba a Dios, Dios lo prosperaba en todo lo que hacía, pero su corazón se enalteció e hizo lo incorrecto delante de Dios. Él entró al templo a encender el incienso cuando él no lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer los sacerdotes. Entonces en ese momento a él le viene, por hacer lo que no tenía que hacer, le viene una lepra en su frente y, bueno, muchos sacerdotes habían entrado con él. Pero él muere humillado, muere muy, muy dolorido, apartado en soledad por su lepra, y él muere allí. Y en esa crisis en Israel es donde este profeta joven de Dios recibe esa visión. Y lo que está viendo en este momento es levantando su mirada hacia el cielo y encuentra, lo primero que ve es al Señor y lo encuentra sentado en el trono. Este hombre, Usías, era uno de los hombres más relevantes de Israel. Después tal vez de David y de Salomón, Usías era un hombre que reinó en Israel 52 años. Y entonces todo el pueblo de Dios estaba prosperado mientras este hombre buscaba a Dios. Pero ¿se imaginan ustedes que en este tiempo de crisis un joven profeta como Isaías se levanta
mirando hacia el cielo y viendo al Señor. Quiero pensar en estas tres miradas de Isaías, que no son miradas al azar, obviamente es secuencial, y cada mirada lleva a la otra. Pero lo primero que ve en el versículo primero dice, Isaías ve al Señor. A partir del versículo 5, Isaías se ve a sí mismo. Y a partir del versículo 8, Isaías tiene una visión general de la obra. Pero primero ve al Señor, después se ve a sí mismo, y luego puede considerar y ver la obra. Vamos a lo primero entonces en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Qué está viendo este hombre? ¿Qué está viendo Isaías? Bueno, podemos decir, el texto lo dice, está viendo al Señor. Pero la visión que está teniendo Isaías del Señor es mucho más profunda que ver la persona del Señor. Obviamente no es la única persona en el contexto bíblico que ha visto al Señor. Hoy meditábamos y pensábamos sobre la muerte de Esteban, ¿verdad? Nelson en la escuela dominical hablaba de esto, y Esteban era un hombre discípulo de Dios que cuando él estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio de Cristo, dice que él tiene una visión hacia arriba y ve los cielos abiertos y dice que ve la gloria de Dios. Después dice que al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hay muchos en el contexto bíblico que tienen esta visión del Señor. Pero Isaías está mirando hacia arriba porque está teniendo una visión de Dios y mira y ve a Jesús, ve al Señor sentado en el trono. Más allá de ver a aquel que tiene todo el poder, al omnipotente, al omnisciente, a este está viendo Isaías. Nada escapa a la autoridad de aquel que está sentado en el trono, y no hay un trono más alto que ese trono, porque el trono del Señor es alto y es sublime. E Isaías está contemplando al Señor sentado en el trono. Ahora, cuando Isaías ve al Señor en el trono, está viendo mucho más que el Señor. Está viendo como en el en el Evangelio, en el capítulo 8 de Lucas, dice, ¿quién es este que a los vientos manda y a las aguas manda y le obedecen? Está viendo al Todopoderoso. Isaías está viendo a aquel que dijo, yo soy el que soy. Pero también está viendo el entorno donde está el Señor, donde está el trono. Y no solamente contempla al Señor en el trono, sino contempla lo que está alrededor. Y dice que ve allí unos serafines, etcétera, etcétera. Y podemos pensar, Isaías, al tener la visión del Señor, está también considerando su gloria. Isaías está mirando la gloria del Señor. ¿Y dónde el Señor está? Está en el trono. Pero está mirando todo a su alrededor. Isaías contempla todo lo que hay en la gloria del Señor. En el versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y uno daba voces a otros diciendo, Santo, Santo. ¿Qué ve Isaías? ¿Qué es lo que nosotros podemos apreciar cuando miramos al Señor? Muchas veces podemos decir y decimos y repetimos, mirad al Señor. La vida del creyente es mirar al Señor y seguir hacia adelante. En Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús para correr esa carrera que tenemos por delante. Y siempre nuestra visión es puesta en el Señor. Pero ¿qué es lo que vemos cuando miramos? Isaías está mirando al Todopoderoso, al Soberano, al que tiene toda la autoridad y que no hay autoridad que no emane de Él. Él tiene autoridad sobre las autoridades. Él es el Supremo. Pero también Isaías está contemplando la gloria a su alrededor. En el Evangelio encontramos al Señor Jesucristo y aquellos que dicen, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando miramos al Señor, vemos también su gloria. Isaías ve un poco más profundo. Y dice en ese mismo versículo 3,
Y el uno al otro daba voces diciendo, y esto es lo que está escuchando Isaías, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías ve primero, la primera mirada que tiene Isaías es al Señor. Contempla su gloria y considera su santidad. Aquel que él está viendo en el trono no solamente es soberano, sino que es santo. Y él quiere que todos seamos santos como él es santo. Está Isaías mirando el trono y aquel que está en el trono es santo y quiere que nosotros, los creyentes, cada uno de nosotros seamos santos. Isaías lo está considerando. Es la visión profunda que tiene Isaías sobre aquel que está sentado en el trono. Ahora, esta visión que tiene Isaías del Señor Jesucristo le permite también tener una visión correcta de sí mismo. Cuando ve a la autoridad del Señor, cuando ve la santidad del Señor, él puede tener una segunda visión. Y en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Ya está aquí nomás con el texto, para no continuar con una tercera. Pero dice, ay de mí que soy muerto e inmundo de labios. Eso solamente puede decirlo alguien que ha tenido una visión correcta del Señor. Entonces, poniéndose en la proyección con el Señor, puede decir, yo soy indigno, totalmente indigno delante del Señor. Esa visión correcta de la santidad del Señor hace que podamos tener una visión correcta de nuestra humanidad. Puedo ver mi interior. Puedo considerar tal cual como soy o considerarme tal cual soy. Reconocer mi propio pecado, que soy lo vil, lo débil, lo necio, lo despreciado del mundo que ha escogido el Señor. Pero aún en esa calidad, aún con esas características de ser vil, débil, menospreciado, puedo pensar como escribe Pedro en su primera carta, soy elegido por Dios Padre, santificado por el Espíritu y redimido por la sangre de Cristo. Pero esa visión solamente de mí mismo la puedo tener cuando miro primero al Señor y veo quién es el Señor. Cuando considero esa autoridad, esa gloria, esa santidad, puedo humillarme. Ver la santidad de Dios hace que yo me humille y pueda ver mi humanidad, pueda ver mi pecado. Puedo verme, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Miserable. No es el único que ha considerado su propia persona de esta manera. Job también dice algo al respecto y dice, cuanto menos el hombre que es un gusano y el Hijo del Hombre también gusano. ¿Cómo puede ver o cómo puede considerarse un hombre como Job, correcto, recto delante de Dios, puede considerarse de esa manera, gusano? Es que está viendo al Señor. Muchos otros, viendo la santidad de Dios, han reflexionado y considerado que su vida no es nada sin la gracia de Dios. Necesitamos el perdón y de la gracia de Dios. Somos como aquel barro en la rueda del alfarero, inútil, inmundicia, de labios inmundos, dice Isaías. Reflejo de la suciedad, reflejo de la miseria, pero que las manos de Dios nos transforman en seres útiles, en seres necesarios y seres con un propósito definido. Esa visión de Isaías de sí mismo me habla de cuánto he reflexionado y meditado yo en mi propia condición. Nadie tenga mayor estima
o mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Todo lo que podemos apreciar de nosotros mismos depende de cuánto nosotros apreciemos de la mirada hacia el Señor. Ahora, vemos otras cosas que está viendo Isaías. No solamente se está viendo a sí mismo como un ser de labios inmundos. Esa visión del Señor también le permite ver el entorno donde estaba Isaías. Isaías está mirando con una mirada un poquito más profunda y dice: habitando en medio de pueblo que tiene también labios inmundos. Está mirando a su entorno y está viendo: yo soy pecador redimido, o puedo decir yo hoy, soy un pecador redimido por la sangre de Cristo, pero a mi alrededor hay muchas personas, mucha gente que necesitan del perdón y de la gracia de Dios. Estoy rodeado también de labios inmundos. Estoy en un mundo al cual no pertenezco. Soy del cielo, ciudadano del cielo. Y estoy aquí en este mundo como peregrino y extranjero. Estoy rodeado, como dice Isaías, de un pueblo que de labios honra y habla de Dios, pero su corazón está muy lejos de Él. Inmundo, labios inmundos. Dice, versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. La prioridad de Isaías en todo este contexto y en la vida de Isaías fue: he visto al Rey. ¿Dónde lo he visto? Sentado en el trono. Dice más adelante el Señor en Juan capítulo 17, pensando en el entorno donde cada uno de los creyentes nos movemos, así como el entorno en el cual se veía el propio Isaías: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él, del mal. ¿Por qué? Porque el mundo influye, tiene influencia sobre la vida del creyente. Es que somos esos ciudadanos del cielo. Nuestro entorno es un entorno sumergido en el pecado. Nuestro entorno es un pueblo que necesita de Dios. Nuestro entorno es un pueblo que vive y está muy lejos de Dios. Vive en una constante ceguera espiritual. Esta visión de la santidad de Dios permite que nos veamos a nosotros mismos y a nuestro alrededor como seres pecadores. La diferencia es que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo y salvados solo por su gracia. Pero a nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan de ese perdón. Por eso Dios, cuando Él muestra esta visión a Isaías, es que Él iba a ser un mensajero de un mensaje de paz, de un mensaje de restauración, de un mensaje de estar en unidad y en comunión con Dios. Cuando nosotros escuchamos o tenemos esa visión y de nosotros mismos y vemos en nuestro entorno, vemos a nuestro alrededor, podemos pensar en ese tercer punto. Isaías tiene una visión de la obra. Dios es santo, quiere que nosotros seamos santos, pero hay un pueblo a nuestro alrededor que es pecador. Entonces Isaías dice, versículo 8, después de esto, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta a la pregunta del Señor, ¿de dónde surge la pregunta? De aquel que está en el trono. El soberano, el que tiene la autoridad, el eterno, el rey. Como dice en el versículo más abajo, Isaías, vi yo al rey. Estamos pensando en que esta respuesta de Isaías no surge de las emociones. Esta respuesta
a la pregunta que hace el soberano no surge de un corazón enternecido y conmocionado que dice, yo voy a ir. Esta respuesta surge de un corazón que ha tenido una visión correcta y real de aquel que está en el trono, que ha tenido una visión correcta y real de su propia realidad y que ha tenido una visión correcta y real de la obra. Entonces, en función de estas tres cosas, Isaías puede decir con convicción y con fe, envíame a mí. Qué interesante es esta visión de Isaías. Pero todo esto surge de haber tenido una primer visión. A veces vemos la necesidad de la obra. A veces podemos considerar, bueno, haría falta esto, podría ser aquello. Pero ninguna obra humana puede surgir de las emociones, sino de una visión correcta del Señor. Por eso cuando Isaías está pensando en ir, recordamos que Isaías cuando escucha la voz de Dios entra a la escuela de Dios. Y Dios lo va a ir preparando, Dios lo llama, Dios lo prepara y Dios lo envía. Entonces cuando Dios envía a Isaías es porque ha tenido una íntima relación e íntima comunión con Dios. Y ha sido instruido y ha sido preparado por Dios para cumplir ese ministerio. Esta visión de la obra que tiene Isaías nace de un corazón ferviente que ve la necesidad y escucha la voz de aquel que está sentado en el trono. Cuando el Señor Jesucristo está con los discípulos y lo que está en el texto bíblico como la misión que el Señor da a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles. Está diciéndole a los discípulos o parafraseando ese contexto, prediquen el Evangelio, enseñen la palabra de Dios, restauren a los que sean descarriados. Pero el Señor se lo dijo a los discípulos, también nos dice a cada uno de nosotros, las mismas palabras. Ustedes tienen una misión. Ustedes tienen que tener una visión correcta de lo que es la obra. Pero en esa visión ustedes van a ver lo bueno de la obra y aquello que tal vez no sea considerado tan bueno. Una visión global, una visión general, una visión correcta. El Señor quiere que cada uno de aquellos que pongan la mano en el arado tengan esa visión. Porque una vez que se ha puesto la mano en el arado, no hay opción a volver atrás. Y hay un precio que pagar. Aquel que quiera ser discípulo del Señor, aquel que quiera ser un siervo del Señor, aquel que quiera poner la mano en el arado, tiene que saber que hay un precio, hay un costo que pagar. Cuando recordamos a Jeremías, otro profeta de Dios, recordamos las palabras cuando él comienza. ¿Y qué dice de él? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él está mirando, pero ¿con quién está hablando? Con aquel que está sentado en el trono, con el soberano. La primera visión es siempre con el Señor. La segunda visión es considerarnos a nosotros mismos como indignos del Señor. Y en esa humillación personal, el Señor te dice, o hace la pregunta, ¿a quién enviaré? La fe inicial me lleva a ver a Cristo, pero mantener la visión sobre la obra es un ejercicio de fe. Es de todos los días. Es de cada vez que nos levantamos. Es de cada vez que abrimos nuestros ojos, ver al Señor en el trono. En cuanto a tener una visión real de la obra, es una respuesta que espera el Señor de nosotros, pero es responsabilidad de todo creyente. Todos tenemos que tener una visión de la obra. Todos tenemos un lugar en la obra de Dios. Cada uno tiene su lugar en la obra de Dios,
pero lo puedes ocupar si tienes una visión correcta del que está centrado en el trono, en el Señor. En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, allí habla ciertas cosas particulares de aquel que está en el trono, ¿verdad? El único que es digno de abrir aquel libro. Es el único, y dice allí, santo, santo, santo es el Señor. Tiene cierto paralelismo con Isaías. Mirar como vio Juan, aquel que está en el trono, es como quiere Dios que en cada uno de nosotros veamos al Señor. Una visión entonces de Isaías que nos llama a cada uno de nosotros a reflexionar y a meditar cuánto vemos cuando miramos al Señor. ¿Qué es lo que vemos cuando miramos al Señor? ¿Tenemos la capacidad de ver solo aquel que está sentado en el trono? ¿O podemos también poder ver la gloria de aquel que rodea al Señor? ¿Podemos ver la santidad del Señor? Porque cuando vemos esas cosas nos humillamos. Y podemos ver nuestra propia realidad. Ver de que no somos dignos. Pero en esa humillación Dios te habla y Dios te llama. Dios te muestra la obra y podrás decir con corazón sincero, basado en la fe y no en las emociones, Señor, envíame a mí. Que cada uno en esta noche podamos tener esta misma visión de Isaías. Y termina diciendo el versículo 8, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que seamos siervos en las manos del Señor. Y aquellos que tal vez en esta noche puedan estar aquí o escuchando de alguna manera y puedas escuchar decir que, bueno, está el Señor, aquel que nos llama, aquel que nos prepara, aquel que nos envía, pero también está el Señor, aquel que está en el trono, que es juez. Aquel que está mirando todo, que nada escapa a su visión, que no hay autoridad más que la autoridad de Él, que no hay poder más que el poder de Él, que no hay un trono más elevado que el trono de Él, alto y sublime. Está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Está mirando nuestra condición y nos vemos como Isaías y quiere que Dios, que en esta noche tú también te puedas ver de esa manera, inmundo, miserable, lejos de Dios, apartado de Dios, viviendo en tus pecados. Y puedas pensar de que la sangre vertida de Cristo en la cruz ha sido derramada por mi propio pecado, como así lo consideró cada uno de los discípulos del Señor. Cada uno de los creyentes de estos tiempos podemos mirar hacia atrás y ver que la sangre vertida por Cristo en la cruz fue derramada por mi pecado. Por eso es que soy indigno, porque soy pecador. Por eso cada uno de ustedes que aún no tienen a Cristo en el corazón son pecadores y son indignos delante del Señor. Pero la muerte de Cristo en la cruz no fue en vano. Porque dice la palabra de Dios que el pecado de todos nosotros fueron expuestos por Cristo en la cruz. Tus pecados fueron llevados a la cruz por el Señor Jesús. No hay nada que tú hayas hecho que el Señor no te lo pueda perdonar, porque Cristo vino al mundo a quitar el pecado de tu corazón. No hay nada que tú no hayas hecho que Cristo no te lo pueda perdonar. No importa la magnitud de tu pecado o la cantidad de tu pecado, Cristo murió por vos. Pero hay algo que no puede perdonar. Hay algo de lo cual el Señor no puede hacer la vista gorda. Y es de que tú rehuses creer en el Señor Jesucristo. Si tú rechazas a Cristo, no verás la gloria de Dios. Si tú rehusas creer en el Señor Jesucristo, no podrás entrar al cielo. Porque vives en tus pecados y con el pecado tú no puedes entrar. Como dice Isaías, aún en este entorno pude ver al Rey de Gloria. Aún así, con tus pecados tú no podrás entrar a la presencia de Dios. Por eso la muerte de Cristo en la cruz no ha sido en vano. Porque murió por mí
y murió por ti. Que cada uno en esta noche pueda pensar de esa manera. Cristo murió por mí. Y si yo doblo mis rodillas ante la cruz de Jesús, reconociendo mi vida de pecado, reconociendo de que soy perdido, un pecador que va al infierno, pero cuando aparece en ese camino la cruz del Señor, puedo decir, gracias Dios, gracias por la cruz, porque en el Señor Jesucristo tengo al Salvador de mi vida. Que el Señor en esta noche pueda perdonar todos tus pecados. Arrepentido tú confesándole a Él que Él es el Señor. Es el Señor que está en el trono, que ve tu corazón. Y es el mismo Señor que fue a la cruz. Por eso cantamos muchas veces, creo que Martín cierra, pero que cantar esa canción, y quisiera que la cantemos juntos, de tu trono a la cruz. De la cruz a la tumba. Y de la tumba a la presencia del Padre. Así estarás tú si recibes a Cristo en esta noche. Si hemos de pasar por la muerte, nos iremos con el Señor. Pero si pasas a la eternidad sin Cristo en tu corazón, perecerás eternamente en el infierno. Amén.